Hola, ¿qué tal? Hace tiempo vengo pensando en lo que voy a compartir con vosotros. No sé si será del agrado de algunos, pero es como lo veo. La pregunta sería, ¿se ha convertido la Biblia en un negocio? ¿Permite la Biblia una ganancia económica a los que la editan, la imprimen, en fin, la promueven? Hay editoriales cristianas, evidentemente, que se dedican a esto. Es normal que haya distintas traducciones o traducciones actualizadas o revisiones del texto bíblico. No existe tampoco algo así como una Biblia perfecta. La Biblia perfecta es... No existe. Todas tienen algún fallo de traducción que se debe posiblemente a intereses también de planteamiento teológico. No me lo invento. Un traductor y exégeta famoso, no voy a comprometer a nadie, pero dejó escrito en una revista eh, que todos los traductores barren para casa. Y dices, ¿esto es posible? Bueno, en algunos matices, en algunas... Fíjate, es que cambia mucho. Cuando pones una palabra, pones otra. Este es el poder del vocabulario de las palabras. En general, podemos decir, hay muchas Biblias, hay distintas adaptaciones al posible nivel del lector. Entonces hay algo así como Biblias de versión más libre. Todas buscan un lenguaje actualizado que podamos entender, así que hay versiones ya, por ejemplo, la Reina Valera del 60, pues que está caduca. Y hay palabras ahí que no se usan en castellano hace tiempo. Ya no se usaban casi cuando se tradujo. Biblias las hay de distintos cortes. Tradicionales, hay en ese sentido Biblias más literales, más cercanas al sentido, a lo que pone en la Biblia de manera original. Es difícil explicar esto también, pero no son versiones especulativas o explicativas o simplemente reflejan lo que está en el texto original. Tanto es así que en una versión con la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, si los manuscritos originales no terminan una frase, pues ponen puntos suspensivos. No se molestan en que tú entiendas que esa idea está cerrada. Simplemente, pues, no se sabe cómo continuó o qué pasó con ella. Las traducciones se hacen entre equipos de especialistas de distintas denominaciones. A veces hay equipos eh, colaborativos, a veces hay traducciones particulares de alguien que emprende una traducción y que se rodea de un buen equipo de exégetas, traductores. Eh, Hay Biblias para todos los gustos. Versiones más explicativas, Dios habla hoy. Hay versiones que a veces son revisiones de una traducción hecha, pero no están eh, literalmente basadas en el hebreo, el griego, el arameo. Hay versiones que sí, entonces, en fin, esto es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Os puedo dejar algún enlace en la descripción del vídeo para que veáis esto. Porque no era el tema ahora hablaros de qué Biblias son. Lo hice hace tiempo, aunque podría volver a hacerlo. La cuestión es, ¿se ha convertido la Biblia en un negocio? Todos apreciamos que en las Biblias haya, y eso es bueno, un pie de página explicativo de algunas palabras, de algunas costumbres, de algunas cuestiones culturales, teológicas, que a veces son complejas. Materiales como una concordancia, que es como encontrar, para los que no sabéis cuántas veces aparece la palabra amor en la Biblia, entonces te dice todas las referencias de Antiguo y Nuevo Testamento. Hay Biblias que tienen una concordancia más extensa, otras más resumida.
Si quieres una concordancia completa, pues no vas a tener una Biblia que tenga una concordancia, vas a comprar una concordancia, que es un libro muy extenso. Se puede comprar en papel o de manera digital. Hay Biblias que tienen mapas de los lugares que se describen, hay Biblias que tienen eh, esquemas, vidas de tal o desarrollo de contenidos. Ahora hay Biblias que además pues se han adaptado a la tecnología y puedes con tu móvil abrir un código QR que te amplía una cuestión arqueológica, histórica, en fin. Las Biblias hoy han encontrado también, o quien las edita, la manera de ampliar el conocimiento lo máximo posible. Bueno, hasta ahí todos los que compramos Biblias, pues agradecemos que haya versiones y revisiones de versiones, en fin. Yo no os voy a decir cuál es mi preferida porque no viene a cuento, pero sí que os diré que a veces hay Biblias que me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, la Biblia del matrimonio. Que el título no llame engaño porque el texto bíblico es el mismo. Es más, a veces cuando se hacen este tipo de Biblias, hay editoriales que no usan una versión que se pueda usar que esté libre de derechos, ¿vale? Por ejemplo, la de 1995, Reina Valera. Y sobre esa versión libre de derechos que sale más barata, tienen que pagar ese royalty, pues entonces editan libros alrededor de la Biblia. O sea, hay Biblias que son muy complejas. Claro, la Biblia para el matrimonio, ¿no? Dices, ¿qué tiene esa Biblia? Tiene algunas secciones concretas con orientaciones para, para parejas, pero el texto bíblico es el mismo. La Biblia de la mujer creativa. Esta me hizo mucha gracia. Me gusta esa Biblia, pero fíjate, ¿cuál es el defecto que le voy a sacar? ¿Por qué la Biblia de la mujer creativa? Cuando tú abres esa Biblia, pues te das cuenta que es una Biblia donde se puede hacer lettering, donde se pueden hacer dibujos, donde se pueden colorear cosas. Hay unos márgenes muy amplios y hay páginas ya que vienen pues muy decoradas. A mí que me gusta dibujar, que me gusta la pintura, pues encuentro esa Biblia divertida. Pero el texto bíblico es el mismo. Reina Valera 95. Y dices, de la mujer creativa, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no somos creativos? Cuando hay una Biblia que tiene dibujitos y alguna flor y alguna cosa para rellenar o algún espacio para la creatividad, eh, pues ya tiene que ser para una mujer. Yo compré esta Biblia para mi mujer, mira la paradoja, porque me gustaba tenerla en casa. Al final acabaré comprando una para mí, porque me gusta eso que os he dicho antes. Pero es la misma Biblia de siempre. Solo que esta pues la puedes pintar. El comentario que hizo un pastor, no diré de qué continente ni de qué... iba a decir planeta. Esta es una Biblia estupenda para que las mujeres se distraigan o lo pasen mejor. Es que hizo una frase que fue vomitiva. Durante el culto. Ah, o sea que es una mujer, es una Biblia que tú tienes que comprar para que tu mujer no se aburra en el sermón y haga sus dibujitos y sus pinturas como si fuera un niño. Yo creo que es lo más insultante y humillante que he oído alguna vez. Lo dijo con una sonrisa y yo, perdonadme la expresión, pensé, qué pedazo de idiota ha salido a promocionar una Biblia con un título tan poco acertado. Si tú le llamas la Biblia de la persona creativa, pues ahí entramos todos. Pero de la mujer creativa y encima pues hubo quien lo promocionó de esta manera tan penosa y nefasta, ¿no? Bueno, la Biblia del discípulo. Y pasa lo mismo que con las otras. Hay secciones y hay trabajo hecho alrededor de esta idea, pero el texto es el mismo, es la misma Biblia. La Biblia del pastor. Ah, en palabras mayores. Ahí tienes.
A ver, no, hago un poco el sarcasmo, pero entendeme también. Es una Biblia útil donde el pastor tiene una sección solamente dedicada a ceremonias. Cómo hacer una bendición de una casa, cómo hacer una boda, cómo hacer un funeral, cómo tal, y un montón de cosas que tienen relación con la praxis pastoral del día a día, ¿no? Bueno, y aparte de eso, pues estudios bíblicos, tiene también el himnario, en fin, hay Biblias que tienen un poco todas esas cosas. Algunas son más gruesas y otras son más finitas. Entiendo también que es normal que haya Biblias con letra grande. A mí, yo ya tengo una Biblia que para predicar es pues con una letra un poco más grande de lo normal, no gigante, porque entonces mi memoria visual se perdería un poco en lo que yo puedo llegar a memorizar con la vista. Pero mm, eso lo veo normal. Biblia del joven. El texto sigue siendo el mismo. El mismo. Reina Valera 95. Yo hablo de las que conozco, ¿eh? ¿Y qué tiene esa? Pues lo mismo, aplicarlo eso a cualquier situación. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No lo sé. Hay más, ¿eh? Estoy tirando de la memoria y de lo que... Yo es que tengo otro tipo de Biblias. No me compro ese tipo de Biblias. Tengo, sí, la Biblia del discípulo. Y bueno, pues tiene diagramas y tiene esquemas y tiene desplegables y tiene un montón de cosas. La Biblia arqueológica, mira, esa me resultó útil por la cantidad de información arqueológica que tiene. Bueno, pues es una Biblia de estudio que encuentro interesante para todos los públicos, para saber más, para ampliar conocimiento respecto a esto, aquí. Esa me pareció interesante. Y así os podría dar una lista. Tengo aquí alguna más. Biblias que son casi como una concordancia, donde se te explica, usando un poco el modelo del material que creó Strong, que es un libro donde pues, te dice lo que significa cada palabra, en griego, en hebreo, etcétera, etcétera. Bueno, es una Biblia eh, que también tiene lo mínimo, que tú dices, ¿eso lo puedo obtener por internet? Sí. ¿Hace falta tener una Biblia que es así de gorda? Pues quizá no. Pero digo, ¿cuándo hemos hecho de la Biblia un negocio? ¿Cuándo? Por supuesto, quizá para los que no sabéis, hay Biblias de tapa cartón, que son las más, cartón duro, que son las más baratas, o cartón blando, más baratas todavía, y de ahí vamos subiendo, ¿no? Imitación de piel o piel. Las de piel, pues, por supuesto, duran más años y no tienes necesidad de poner una funda cutre como esta que tengo yo aquí para poderla llevar porque pues ya sabes lo que pasa. Al final la Biblia pues acaba hecha un desastre, ¿vale? Para que veáis un poco el detalle. Bueno, para evitar eso, pues compras una funda y tal. ¿Cuál es la Biblia que compra un pastor? La que dure más tiempo. Desde luego son más útiles las que llevan piel. Pero fijaos, es que solo yo tengo una colección de Biblias. Procuro comprar Biblias que sean útiles para mí en la investigación y tal. Y me gusta tener varias versiones. Siempre es recomendable tener varias versiones. Y además el acceso a las lenguas originales y a una traducción interlineal donde tú puedas ver cómo se traduce esa palabra o cómo está ese texto en el original, qué palabras falta, qué palabras se añaden con esas cosas técnicas es interesante tenerlas. Pero algún día pues sacaremos eh, que todo llegará, ¿eh? Yo empiezo haciendo el chiste, pero la Biblia, bueno, existe también la Biblia del diácono y de la diaconisa, la misma versión. Y al final el contenido varía un poquito, pero casi todas tienen lo mismo. Cambian los colores, cambian los tamaños, cambian las texturas, pero entrad en cualquier página web de cualquier editorial cristiana y vais a flipar.
Por supuesto, la Biblia se usa como libro misionero y se hacen ediciones tiradas de precio, muy baratas, tapa cartón blando, que son las que se usan para misión, digamos, ¿no? Para regalar, comprar y regalar a personas que no la tienen. Y luego, pues existe todo ese abanico de Biblias. Bueno, será interesante ver si sacan la Biblia del informático, eh, la Biblia del médico, la Biblia del basurero, perdonadme el sarcasmo ya más duro, la Biblia del maestro, eh, qué sé yo, ponerle el oficio que queráis y a lo mejor os reís, ¿no? La Biblia del curtidor de piel, la Biblia del constructor de casas, la Biblia del cocinero, del chef, la Biblia de... En fin, parece que está todo como dentro de unos márgenes razonables, el anciano, la Biblia del anciano, la Biblia de discípulo, la Biblia del pastor, la Biblia de la pareja, pero todo se andará. ¿Cómo se pone fin a esto? No lo sé. Me preocupa, no, no en exceso, solo que me gustaría que la gente no fuera ignorante y no comprara Biblia solo por el color que tienen o por una cantidad de cosas que supuestamente hay dentro, que son las mismas que hay en la mayoría de Biblias. Es raro que haya una Biblia de texto puro y duro donde no se dice nada más. Sí, son las ediciones baratas, ¿vale? Tengo aquí una que se ha usado para digamos, para misión. Es una Reina Valera 2020, pero no tiene ninguna floritura dentro, ¿vale? Es texto puro y duro. No hay comentarios, no hay referencias, no hay nada de nada, ¿vale? Solo el texto de la Biblia. Pues bueno. Y esto mismo es lo que encontrarás en todas las Biblias. Yo digo también es legítimo que las editoriales vivan de algo, pero por favor que no nos tomen el pelo. También entiendo que hay gente en la iglesia que compra cualquier cosa porque es nueva, porque es bonita, porque promete un contenido interesante, que es lo que va a encontrar en la mayoría de Biblias, pero es la Biblia, yo qué sé, del esquimal, que por dicho sea de paso, en esa lengua no sé si hay Biblia traducida, pero es posible, porque la Biblia es uno de los libros más traducidos del mundo. En fin, ¿no? Eh, desde fuera me dirás, ah, pues yo no sabía que existía eso. Claro, hay personas que no están en un ámbito directamente religioso, que ven a hablar de Biblia, muchos amigos en mi canal, que dirán, ah, pues esto lo desconocía, bueno, pues esto existe. Entonces hay una Biblia para todos los gustos, solo hay que preguntar a alguien que sepa un poquito qué tipo de Biblia vas a tener entre manos, si es una Biblia más literal, si es una Biblia más explicativa, si es una Biblia más estrictamente fiel a lo que dice, y Biblias que combinan ambas cosas. Y, bueno, esto es normal también que hayan distintas versiones y que de vez en cuando se actualicen, investiguen y procuren palabras y vocabulario mucho más acertados. ¿Por qué? Porque el campo semántico de cada palabra es grande y no es fácil, porque además el lenguaje, nuestro lenguaje, yo hablo del castellano, está vivo, no es una lengua muerta y por lo tanto evoluciona y hay cantidad de palabras y giros que se dejan de usar. Bueno, pues hay una producción de la Biblia que para mí es lógica, necesaria, y hay otra que es anecdótica y es, pues, para mi entendedera, eh, pues, un poco excéntrica. Pensaréis lo que queráis. Seguramente habrá algún compañero que trabaje en alguna de las editoriales cristianas que, pues, edita este tipo de Biblias que se acordará de mi familia o dirá, hola, ¿qué te has pasado tú también? Que, bueno, yo lo dejo ahí, es mi forma de pensar. De todo se hace negocio, ya os lo digo yo. Es verdad que hay cosas en las que las iglesias ganan menos dinero, pero... Y desde luego la librería de la iglesia nunca gana dinero. No está autorizada a cobrar mucho más, sino a veces céntimos, pues para ganar un poquito en la librería local, pero es la editorial que edita libros, la que sea, la que pues gana ese dinero.
Y con todo el material devocional pasa un poco lo mismo. Yo ya hace años que, puesto que eso es legal y se hace, además se facilita, pues funcionamos con apps donde tú puedes descargar, tú, por ejemplo, yo mi escuela sabática o la matutina o lo que sea. Todo el mundo tiene derecho a comer, sí, pero por favor, eh, en algún momento habrá que echar el freno porque esto se va a convertir no sé, poned vosotros la palabra que queráis, yo creo que ya he dicho bastante. En general, una Biblia es útil, es buena, no hace falta que tenga muchos adornos. Preferirás Biblias donde los textos bíblicos están pues separando cada texto, otras son más tipo narración, donde los textos están al lado. Son más difíciles a veces de leer. Ya es cuestión de gustos, como el tamaño de la letra o si quieres que la Biblia te dure para toda la vida o se te estropee en 4 días. ¡Hala! Ahí lo dejo. Dale una vuelta. Pero para mi opinión, eh, habrá que echar el freno, de verdad. Habrá que echar el freno.